Seguimos con la segunda parte de esta serie, Veneno. Veneno. Y hemos titulado en esta tarde al mensaje, Adiós enojo. Adiós enojo. Así que levante su mano y haga así como muchos saben hacer, adiós enojo. Adiós enojo. Y quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde a escuchar la palabra de Dios y aquellos que también online nos están siguiendo. Y yo quisiera decirle que si usted no está listo, empieza a tomar notas. Empieza a tomar notas, ahí usted puede tomar el mismo boletín que le dieron en la parte posterior, puede comenzar a escribir las notas que le llamen la atención. Voy a hablar de 2 puntos, igual que el mensaje anterior, quiero hablar de 2 puntos. Voy a hablar de los beneficios de soltar el enojo y las consecuencias de mantener el enojo. Así que vamos allá, vamos a la palabra de Dios y quiero comenzar en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, si usted toma su Biblia en la parte izquierda, hacia la izquierda, busca el libro que es Segunda, primero va a estar Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. Y mientras lo buscan, le voy a hablar de lo que está tratando el pasaje. Aquí vemos a Naamán. Naamán viene de un país que era un país enemigo del pueblo de Israel. Pero allá Naamán se entera de que en Israel hay un profeta, un hombre de Dios que tenía el poder para sanar, para que a través de Dios lo utilizaba para hacer sanidad. Y Naamán tenía lepra. Naamán estaba enfermo gravemente y no había nadie allí que lo pudiera sanar. Y él oye escuchar por una criada que tenía en su casa, que era israelita, de Eliseo. Y va con cartas para ver al hombre de Dios, a Eliseo. Y cuando llega allí a la casa de Eliseo, es el verso que vamos a leer, verso 10, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. Dice así: entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Seguro que usted no conoce a nadie así, ¿no? Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios. Yo creía que el pastor iba a poner las manos sobre mí. Yo creía que el pastor me iba a saludar. Yo creía que él iba a orar sobre mí. Y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Oremos. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos hables a través de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez las cosas le han salido a usted como no quería? Quizás una amistad fue a recibirlo y usted dice: mi amigo, voy a recibirlo. Y ve la cara como que no haya sombra y usted se quedó frío. Quizás la comida, hace unas semanas atrás hice, a mí me encanta hacer dulce, traté de hacer un membrillo de mango y me salió un jelly. Y mis hijos lo comieron, está bueno, y le decía, pero no me salió como yo quería. No me quedó como yo quería. Quizás un negocio. Invertiste, quizás dijiste, voy a sacar el 20, el 30% y te dio el 2% o pérdida. Nos pasa a todos. Hay muchas cosas en la vida que no salen como nosotros queremos. Naamán era un general enemigo del pueblo de Israel. Era un alto funcionario. Era como decir el secretario de Estado. Era como decir Juncker, el secretario de Estado. Era el hombre, el brazo derecho del rey, enemigo de Israel. Y tenía lepra. La lepra hoy en día no es una enfermedad tan grave, pero en aquel entonces era como hoy decir cáncer en fase terminal. Esa era la enfermedad que tenía Naamán. Y Naamán viene a ver a Eliseo. Y Eliseo
no lo recibe, ni siquiera sale a saludarlo. Eliseo manda a su ayudante y le dice, dile que vaya y se bañe 7 veces en el Jordán. Y Naamán sale y dice, ¿y esto qué es? Este hombre no sabe quién soy yo. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo me va a demandar a mí a otra persona? ¿Cómo me va a mandar a que yo me bañe en este río asqueroso? Donde se bañan toda la gente de Miami, en el río Kichobi. No, bueno, aquí no se bañan en el río Kichobi. Pero, ¿cómo me va a mandar a mí? ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que este? ¿Qué se piensa este hombre? Y salió enfurecido. La palabra enfurecido en hebreo es calor. ¿Cuántos saben que cuando tú te enfureces, las orejas te echan humo, la cara se te pone roja? Es calor, es indignación, es ira. Pero miren, otra palabra, es veneno. Veneno. Se molestó. Y ese veneno le impidió a él recibir la sanidad. Ese veneno que lo estaba contaminando le impidió recibir lo que Dios quería hacer en él. El profeta le dio instrucciones. No importa si él lo entendía o no. Era el hombre de Dios y le estaba dando la palabra de Dios. Ve y señala esto. Pero él no quiso. Él creía que él sabía más que Dios. Naamán pensaba, ¿cómo me va a hacer? No, si yo sé lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo me va a decir que yo me bañe allí 7 veces? Y pasa muchas veces en nuestras casas, en nuestra vida. Padres o hijos que se enojan con los padres. Mamá, yo quiero salir con este chico. No te conviene. Pero mamá, papá, él es bueno. Mira, él en el fondo, allá en lo más recóndito, él es bueno. Papá y mamá le dicen, no. Y nos enojamos, nos molestamos, nos enfurecemos. Me han contado pastores en otras iglesias, aquí no pasa, que personas van a buscar consejería y el pastor le da la palabra de Dios, lo que dice la Biblia que debe de hacer, y salen enojados. Aquí no pasa eso. Gloria a Dios. Pero salen enfurecidos porque no quieren, porque no es lo que están buscando. Dice el verso 13, continúa la Biblia, dice, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Algunos dicen, no, yo quiero que el pastor ore por mí, porque si él ora, yo voy a ser sano. Y hay otros que le dicen, no es tan complicado, es simplemente que entregues tu corazón a Jesús, que seas lavado por su sangre en la cruz, que lo obedezcas y vas a ser sano. Dice, y así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se le había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño, quedó limpio. Hay otras versiones que dicen como la pompa de un niño quedó. La piel de Naamán quedó tan limpio que mejor que como estaba antes. Quedó sano. Lo primero, el primer beneficio cuando soltamos el enojo es que nos conectamos de nuevo con Dios. Nos conectamos con la sanidad, nos conectamos con el poder de Dios. Cuando nos arrepentimos del enojo y soltamos el enojo, volvemos a escuchar al Espíritu Santo. Dios le dio otra oportunidad. Mira, déjame decirle algo. No creo que todas las enfermedades son productos del enojo, pero sí creo que muchas personas no son sanadas porque están enojadas con Dios y por la enfermedad. No todas las enfermedades son producto de un enojo, pero muchas personas no son sanas porque están enojadas con Dios y por la enfermedad. Dice el verso 15. Luego Naamán volvió con todos sus compañeros y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted, ¿qué cambio? Le ruego a usted acepte un regalo de su servidor. Segundo beneficio, cuando tú sueltas el enojo,
es que te vuelves generoso. Cuando tú te arrepientes del enojo, tú comienzas a bendecir. Naamán lo soltó y ahora vino a bendecir al siervo de Dios. Cuando tú estás enojado, tú no eres generoso. No eres generoso con lo que hablas. Escuche a alguien que esté bravo para que usted vea que lo que habla no es nada generoso. No eres generoso con los que te rodean. No eres generoso con tu familia. No eres generoso con la iglesia. Alguien que está enojado nunca va a diezmar porque siempre va a pensar que le están robando. No eres generoso, pero cuando tú sueltas el enojo, tú te vuelves generoso con todos alrededor tuyo. Ya no estás enojado. Verso 17. En este caso persistió Naamán. Permíteme usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor, al Dios de Israel. Y cuando mi Señor, el rey, vaya a adorar en el templo de Rimón, un Dios extraño, y se apoye en mi brazo, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. El tercer beneficio que tú obtienes cuando tú te arrepientes y sueltas el enojo es que hay un cambio total. Hay una convención total. Este hombre llegó siendo un idólatra, adorando a un Dios falso. Y cuando dejó el enojo y cuando hubo la sanidad, se convirtió al único y verdadero Dios. Pero una convención tan total que dijo: de ahora en adelante yo no voy a servir a más nadie, sino al único Dios verdadero. De ahora en adelante yo le pido a Dios, fíjense hasta el grado de reconocimiento que dijo: yo le pido a Dios que me perdone cuando yo tenga que acompañar a mi rey y tenga que arrodillarme delante de un Dios falso. Hay un cambio total en tu vida cuando tú sueltas el enojo. Hay un arrepentimiento total. Pero cuando no lo sueltas, eso se mantiene. Por eso hay cristianos que se saben la Biblia, vienen a la iglesia, cantan, alaban, adoran, pero no hay transformación en su vida. Porque todavía mantienen y tienen el enojo como una cosa propia. Y eso impide que hay transformación en la vida de ellos. Pero yo declaro, por la gracia de Dios, que ese no va a ser tu caso. Yo declaro, por la gracia de Dios, que tú saldrás hoy de aquí diferente, como una mano, como la piel de un niño. Yo declaro que tú saldrás hoy de aquí sin enojo y que de ahora en adelante, cuando llegue a ti, tú lo sacarás de ti para no verte más en él. No importa quién te hizo daño. No importa quién te hizo enojar. Es más, no importa si tienes la razón o no. En mi casa yo siempre tengo la razón. Dios te va a cambiar. Dios te va a transformar. Esa es la primera historia y es el primer punto. Voy al segundo punto y es la otra historia. Las consecuencias de no soltar el enojo. Alguien que no quiso soltar el enojo. Alguien que lo mantuvo. Y ese fue el rey Acab. Vamos ahora al libro que está antes, el primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 41. Y mientras que lo buscan, el contexto de este capítulo es que el rey había recibido una orden de Dios de destruir a un enemigo y él no lo hizo. Y Dios envía a un profeta para que le dé palabra. Ahora escuchen, los profetas antiguamente no son como los de hoy en día que andan en Mercedes-Benz, en avión. Los profetas de aquel entonces eran profetas que se notaban porque se dejaban barba, bigote. Y entonces, como se notaba quién era un profeta, el profeta viene con una túnica, un manto para que no lo identificaran. Y ese es el trasfondo aquí en Primera de Reyes, capítulo 20 y verso 41. Dice: en el acto, el profeta se quitó el antifaz y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas. ¿Por qué? Por el aspecto. Y le dijo al rey: así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto,
pagarás su vida con la tuya y su pueblo por el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió al palacio en Samaria. Algunos están tristes y no se dan cuenta que la tristeza es parte del enojo. La intención de Dios no era destruir al rey Acab. La intención de Dios era darle una segunda oportunidad. La intención de Dios era que Acab se diera cuenta del error y él reconociera y rectificara. Dios no quiere destruirte a ti tampoco. Dios quiere una segunda oportunidad. Dios quiere constantemente que tú tengas un nuevo comienzo. No te enojes cuando Dios te quiere corregir. No te enojes cuando Dios te da una palabra que muchas veces nos hace rascar la piel. Dios está tratando contigo, te está dando otra oportunidad. Aprenda a aprovecharla. Ahora, ¿cuántos conocen personas que se enojan por cualquier cosa? ¿Cuántos conocen personas, no me lo digan, pero cuántos conocen personas que, como le decimos, son fosforitos? Se prenden enseguida y no se dan cuenta que muchas veces Dios está tratando con ellos. Luego, en el capítulo siguiente al que leímos, el capítulo 21, verso 1, ocurre otra cosa con este rey. Dice así, capítulo 21, verso 1. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba, quiere decir, estaba pegado con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot, el rey le dijo a Nabot, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió, el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. En otras palabras, nananina, ni te lo imagines ni lo pienses que no va a ser tuyo. Verso 4. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado. Primero, el profeta, el hombre de Dios, lo corrige. Él no quiere cambiar y se va triste y enojado. Ahora quiere un huerto para hortalizas y como no lo puede tener, se va triste y enojado. Versos 4 y 5. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezreelita le había dicho, no puedo concederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que Acab se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Miren esto. Me llama la atención porque esto fue lo que hizo Acab. De cara a la pared. No sé por qué lo hizo, pero es un gesto. Y ahí lo dice que no quería comer. Acá es un bebé de 40 años, pero un bebé. Como muchos hombres con 40 años que son bebés. Acá baja, no quiero ir. Acá vas a comer, no voy a ir. Acá que tú eres el rey, yo quiero aquí escuchar. Acá mira lo que tienes que hacer. Yo sigo aquí acostado. ¿No nos parece familiar muchas veces? Nos volvemos bebés, nos enojamos constantemente con el amigo, con el jefe, con la iglesia, con el pastor. No, porque no me dieron lo que yo quería. Señor, yo te pedí a ti un carro convertible y me has dado un transportation. Señor, yo te pedí una casa y tengo un edificio. Señor, y nos enojamos con todo el mundo. Es más, algunos dicen, es que a Dios a mí no me quiere. Quiere a otros, pero a mí no me quiere. ¿Cuántos matrimonios se han separado por esos berrinches? ¿Cuántos
¿Cuántos matrimonios se han separado por esos bebés espirituales? Son hombres de 40, de 20 años, pero que andan todavía en pañales. Iba a traer un pañal, pero no, para ponerlo. Lo primero, la primera consecuencia cuando tú no perdonas, es que te desconectas de Dios, de la misión y el llamado que Dios tiene para ti. ¿Qué era acá? Rey. ¿Qué hace un rey? Reina, gobierna, ¿no es así? ¿Y qué quería acá? ¿Qué quería acá? Un huerto de hortalizas. Por favor, ¿no había otros campesinos en el reino para que le sembraron para él? Él estaba soñando con hortalizas. No se la estoy aventando por bravo, sino para que usted se recuerde del mensaje. ¿Qué quería acá? Hortalizas. Por favor, él tenía un llamado más alto. Brócoli, aquí le... Al que menos le gusta la cebolla, le gusta cebolla. Él tenía un llamado más alto. Era reinar, era gobernar. ¿Cómo están pensando en hortalizas? En tener un huerto, en hacer un huerto. No era ese su llamado. Cuando estás enojado, tú pierdes hasta la perspectiva. El negocio te formal y pierdes la perspectiva para decir, pongo otro negocio. No importa transformar en aquel, pero pongo otro. Pero cuando estás enojado no tienes esa visión. Te apartas del plan de Dios. Tú dices, no voy a la iglesia, no voy al oasis. No, por favor, tú tienes un llamado más alto. Dios te ha llamado a ti a ser sal de la tierra, luz de esta tierra. No para estar pensando en hortalizas. Amén. No para estar enojado con cebolla, con huevo, con lechuga. No, Dios te ha llamado a ti a ser sal, a predicar la palabra de Dios. Tú tienes un llamado más alto. No para estar enojándonos, que si me dijo, que si no me dijo, que si me saludó, que si no me saludó. Tenemos un llamado más alto. Tenemos que ser como San Patricio. Todos conocen esa fiesta que se celebra mucho entre los irlandeses, en que todos lo ponen de verde. Bueno, ¿saben que San Patrick no era irlandés? San Patrick nació al norte de lo que es hoy Inglaterra, el Reino Unido, Escocia. Una familia humilde. Y a los 16 años, unos irlandeses piratas se lo llevaron secuestrado. Y lo tuvieron como esclavo 6 años en Irlanda. Y al cabo de los 6 años, él pudo liberarse, se fugó, se escapó, tomó un barco y regresó a su familia. Su familia le dijo, por favor, no te vuelvas a ir. Y él se metió con la palabra, se metió con el Señor, se preparó para predicar la palabra. Y un día tuvo un sueño. Un irlandés que le dijo, ven a predicarles la palabra de Dios. San Patrick no se volvió un niño. No dijo, no, porque ustedes me secuestraron. No, porque ustedes me llevaron. No. San Patrick dejó a su lado y fue a Irlanda a predicar la palabra de Dios. Tal es así que hoy en día se conoce en Irlanda más que en Inglaterra, donde nació. Él dejó a un lado esas cosas. Tenemos que ser así. Tenemos que dejar a un lado las cosas y mirar el llamado. Lo segundo, cuando nos enojamos, perdemos la autoridad espiritual. Verso 7. Llega Jezabel. Y pongan atención. Esta mujer es lo peor que hay en la palabra. Esta mujer en la Biblia es considerada y asociada con la hechicería, con la manipulación, con la brujería, con la maldad, con el control por la sensualidad. Todo eso encierra esta mujer. Y llega en el verso 7, dice, ante esto, Jezabel, que era su esposa, yo no le deseo ni a mi peor enemigo una esposa como esta.
que era su esposa, le dijo, ¿no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará muy bien. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Acá, mientras que estaba acostado, dejó de ser rey, perdió su autoridad espiritual y de actuar con justicia. Y su esposa tomó la batuta a de Ajá, porque así era ella. A de Ajá tomó la batuta y le dijo, yo te voy a conseguir esa viña para ti. Y eso es lo primero que pasa cuando nos enojamos. Perdemos toda autoridad. Papá, escuchen bien. Cuando te enojas en casa, lo primero que pierdes es tu autoridad. Cuando nos enojamos, lo primero que perdemos es la autoridad. Luego Jezabel mandó matar a Nabot. Levantó unos testigos falsos y cogieron a Nabot, lo apedrearon y lo mataron. Actuó con manipulación. Actuó de una forma equivocada. Él no podía, él se lo dijo a Nabot, que no podía venderle la viña porque era una ley en Israel que una herencia no se podía vender y se lo estaba diciendo. Pero ella manipuló con hechicería, porque eso es hechicería, manipular las cosas. No solo hechicería en los polvitos, en la olla, no, es cuando tú manipulas las cosas para lograrlo. Eso es hechicería. Y ella manipuló las cosas, trató las cosas con hechicería, con brujería, para conseguir lo que no había podido de otra forma. El enojo nos abre las puertas a la hechicería. El enojo nos abre las puertas a manipulación, a lograr las cosas por otra vía. Verso 15. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot, el israelita, se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Ahora sí se levantó rápido de la cama. Ahora sí dejó la camita y se levantó rápido para ir a tomar el viñedo. Él se sometió a esa brujería. La brujería hace que obtengamos o busquemos las cosas fuera de los planes de Dios, porque no es el plan de Dios. Y esa manipulación se da en todos lados. Se da en nuestras casas. Cuando los jóvenes le dicen, papá, quiero ir a esta fiesta. No puedes ir. Pero papá, si tú eres el mejor papá, mamá, tú eres la mejor, déjame ir. No puedes ir. Papá, si no me dejas ir, yo te doy masaje en los pies. Papá, mira, si me dejas ir, te corto hasta los callos de los pies. No puedes ir. Y entonces después viene la manipulación. Tú no eres un buen papá. Tú tuviste tu vida, tú la disfrutaste y a mí me la estás amargando. Viene la manipulación. Pero también las esposas, o también los padres a los hijos manipulan para que hagan las cosas como uno quiere. Y las esposas manipulan a los esposos. Si no me compran los zapatos, esta noche no hay mantenimiento. Es como la salud familiar. Constantemente, y lo vemos en la sociedad. Los negocios extorsionan, manipulan. Hay una manipulación en todas partes. Hasta ahora mismo, lo estamos viendo en de estos presidenciales. Es una manipulación constante. Es una hechicería lo que hay detrás. La tercera consecuencia que hay cuando no soltamos el enojo es que la autoridad, y es la última, ya estoy terminando, la autoridad se vuelve nuestro enemigo. Es la tercera consecuencia cuando no soltamos el enojo. Dios mandó a Elías a reprender a Acab. Lo vemos en el verso 20. El hombre de Dios, el hombre que estaba para apoyarlo, el hombre que estaba para ir para corregirlo. A mí me gustaría tener profetas, hombres ahí alrededor. Tengo algunas personas que son hombres de Dios, en las cuales busco muchas veces consejería, pero a mí me gustaría tener un hombre como Elías, ahí al lado. Gloria a Dios. Y el hombre de Dios, Elías, viene para reprenderlo.
Y Acab, cuando lo ve de lejos, le dice en el verso 20, Acab le respondió a Elías, mi enemigo, así que me has encontrado. Mi enemigo. Cuando no soltamos el enojo, la autoridad se vuelve en nuestro enemigo. Papá es nuestro enemigo. El pastor es mi enemigo. El policía es mi enemigo. El presidente es mi enemigo. Todo el mundo se vuelve en el enemigo. Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te ha vendido para hacer lo que ofenda al Señor, quien ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Esclavo o libre. Dios canceló promesas que había sobre su vida y sobre su descendencia. Cuando permanecemos enojados, se violan los principios de Dios. Se miente, robas y haces las cosas como no son los planes de Dios. Tenemos que soltar el enojo. No le des lugar al enojo ni a los enojones. No le des lugar al enojo ni a los enojones en tu vida. Dice Efesios capítulo 4, verso 26. Si se enojan, no pequen. No dicen que no nos vamos a enojar, pero la Biblia es clara y dice, si te enojas, cuidado, que el enojo no te lleve a pecar. Ten control cuando tú te enojas. Sigue y dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Es más claro, la Biblia dice que no pase un día, que no caiga el sol y tú permanezcas enojado. No puede durarte al otro día, no puede ni siquiera llegar a la noche. Enojo significa desazonar, quitarle el sazón, es quitar la alegría. Te voy a dar un tip, porque antes de yo dar el mensaje, primero pasa por mí, y es una de las áreas más fuertes que yo tengo que trabajar, he tenido que trabajar, el enojo. Y uno de los tips que he aprendido cuando tengo que pasar por esa situación es decir, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres enseñar? Porque hay veces que Dios nos está haciendo pasar por algo porque nos está mostrando algo. Amén. Y no nos damos cuenta. Pregúntate, ¿qué estoy aprendiendo con mi reacción? ¿Qué estoy aprendiendo con esto? Les voy a contar una última historia. Rockefeller era el dueño de una de las petroleras más grandes del mundo en el siglo pasado. En un momento, uno de sus funcionarios perdió una transacción de $2 millones. Rockefeller era duro. Empezó a mirar, a sacar, y llegó un amigo y él le dice, ¿supiste lo que pasó con fulano, que ha perdido $2 millones? Dice, sí. ¿Sabes una cosa? Me he puesto a mirar y a sacar cuenta. Y me he dado cuenta de que él ha reportado o él ha producido a la compañía más de lo que ha perdido. Así que no lo voy a despedir, lo voy a respaldar. ¿No serás que estás exagerando con tu reacción? ¿No será que no te das cuenta de lo que Dios te ha dado, que es mucho más del enojo que puedas tomar? ¿No será que no te das cuenta de las bendiciones que Dios te ha dado en tu vida, que son mayores que el enojo que quieres pasar? Termino con Proverbios, capítulo 22, verso 24. No te hagas amigo de gente violenta. Como vimos, el enojo da lugar al diablo. Ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres. Si te juntas con enojados, vas a aprender a ser enojado. Y tú mismo caigas en su trampa. Vamos a ponernos de pie. Esta serie, como les dije,
trata de sacar cosas en nuestra vida que nos crean veneno, que nos hacen daño. Hoy hemos aprendido a soltar el enojo. Hoy hemos aprendido a decirle, como dije al principio, adiós al enojo. Hemos visto los beneficios que hay en soltarlo y las consecuencias que hay en retenerlo. Incline su cabeza, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos dos ejemplos, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por el ejemplo de Naamán, Señor, de soltar el enojo y recibir la bendición que tú tienes para nuestra vida. Y, Señor, por el ejemplo de acá, donde hemos visto las consecuencias de no soltar el enojo. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que pongas tus manos hacia adelante, con las manos abiertas hacia adelante. Pon tus manos hacia adelante abiertas. Y sigue orando conmigo. Señor, a partir de hoy, yo te entrego, Señor, el enojo. Yo le digo adiós en mi vida. Yo te pido, Señor, que hoy quede clavado en tu cruz. Que, Señor, tú me guíes a poder darme cuenta cuando me estás enseñando algo. A no sobrevalorar. Señor, yo te pido que el enojo salga de mi vida. Que pueda ver el plan tuyo. Que me hagas una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toca el hombro de 3 personas y dile: no le des lugar al enojo ni a los enojones en tu vida. Dios le bendiga.